Paradojas de inversionismos. Por hoy se Triptonerto y Alivia Gonfaz. Capítulo primero. Era martes, verano del 2045. Yo no sabría ahí que ella iba a morir. Ella sí lo sabía, eso fue algo que me asustó pero me alivió. Alivia Gonfaz, fue como una hija, era lo demás en ella lo que más me gustaba, su pequeño sentido de la nada, su tantianulismo hacia la trascendencia de su rostro y su cuerpo. Pero eso ella no lo dirá, así que no sé, acaso nunca sabré, si esa voluntad schopenhaueriana estaba allí en sus ojos y su cabello negro, como las noches en el desierto. La conocí en el 2039. Fue de las primeras generaciones que el Consejo aprobó que podían entrar desde los 16 años, así, había sido derogado por completo el bachillerato, puesto que planteaban un atraso o pausa en el desenvolvimiento de la maduración manifestacionista, y escuché de Rebeca que vendría una estudiante que antes de estudiar ciencias ficciónicas, venía ya titulada en teosofía. Sin embargo, Rebeca sintió decepción cuando la conoció. Yo noté rápido, en cambio, esa cúpula de ignominia y vaguedad que causaban los otros estudiantes alrededor suyo. Era una gnosia hacia ella que, como anticipando una inmensidad incómoda, la dejaban rezagada, nadie quería ser parte de un equipo con ella, si querían hacer siquiera equipo con ella. Pasaba desapercibida en las horas de clase y de almuerzo, contando a veces, yo vería, las partículas invisibles de los fotones, comiendo catsup con cereal de almuerzo. Ura. Ya estoy cayendo acostumbrada, doctor. La primera vez que me dirigió la palabra me sentí incómodo ante su presencia, igual que todos. Solo le sonreí. Le advertí que le echara ganas y que intente llegar más temprano para las siguientes sesiones. Oh, pero es que hay noches que son días. Ya sé, cuesta pensarlo si hay un sol y una luna encima nuestro cada 12 horas. Una vez me pregunté si un calendario de 59 días podría funcionar. Serían días largos con noches intermedias. Riverrun, le dije. O la noche y el día vendrían a ser irrelevantes, esa diferencia arbitraria de nuestro ciclo de vigilia y sueño. También imaginé de niña una cúpula más sofisticada, allá arriba, un cielo acaso con más píxeles. Imagínese, doctor, si en todas las horas del calendario estuviera el amanecer reflejado, esos colores que son como naranjas y rosas. Algo de panacea ya existía en ella. Yo que viví 9 años más que ella y vi el legado que dejó sin haberlo disfrutado nunca. Que quizás mi bastón podría sentir en ángulos que yo no, como dice mi nieto Moy que puede así interactuar con su hermanita Lucky, que abortaron sus padres aquella vez del experimento prohibido. Yo que creía que podría alcanzar aquellos ángulos, esas teselaciones y espacios de tomos sinfrágicos y pensaba, podré tocarlos desde los libros, desde los filósofos y los antropólogos. De la academia que busca aquella inversión de los valores. Filosofía de la liberación, dijo Dussel hace varios ayeres, decía que debíamos empezar desde lo nimio, lo más pobre y rechazado, desde la raíz, su raíz. Capítulo segundo. Así que, después de esa charla de la suposición del amanecer eterno, me pareció que el juicio de la mayoría hacia ella estaba exagerado. Sí, es de admitirse que poseía un aura algo desagradable en primeras vísperas, recuerdo una vez escuchar un grito en el baño de las mujeres, luego supe que fue una compañera suya que la vio despeinada y bostezando y que invariablemente sintió un terror infranqueable e incomprensible. Pero la razón de tal cosa es incómoda de contar, yo no quiero contarlo. Además de que me continuó planteando nuevas dialécticas que antes de conocerla, yo deploraba, y acaso por miedo y terror de los árboles cósmicos sigo descreyendo de. Si bien la sintáfora vino a transmutarnos ya hace apenas 3 décadas, hoy nadie conoce la completitud de la cognosis, sea esto, todo lo concebible, desde los pensamientos de una mosca hasta los orígenes de Hiperbórea y los resultados de la magnificación de figuras demoníacas y los fluidos e ídolos de las estrellas. Sí, la biblioteca es inmensa, recuérdese la biblioteca de Babel de Borges, pero ¿acaso es posible eso de dejar de encontrar nuevos valores? Suspensión del verbo que deviene automáticamente si cerramos el documento de Word y decimos que el texto está terminado para siempre. Ya Flonteus planteó las supramagnitudes transfinitas, ¿qué más podría agregar yo desde mi bastón? Ella sí veía ese tipo de cosas y acaso lo multiplicaba en su desencanto.
Le costaba trabajo, como a mí y a cualquiera que reconoce la plurimbigüedad de esos parajes, expresar ideas al respecto. Decía que los límites no están dados para nadie, más que para la gran autoría, y aún de eso dudaba. Pues si aquella figura hipotética e invisible existió, ergo, some cainda body, aún él/ella tuvo que tener pérdidas de memoria, arrepentimientos y momentos incómodos. Que la existencia era un molde que significaba cúmulos y si no, deviene lo apofático. Riverrun. Debería explicarme mejor esa palabra. ¿Cuál? ¿La incomodidad? Río sacando mocos. Ya, sí, la teosofía apofática, o también la inversión o negación necesaria para referirse a algo, ciertas cosas. Por ejemplo, los prefijos in, im, a, etc., que niegan lo que sigue. Eso una vez me pareció algo cobarde. Ahora reí yo y también se me salió un moco. Había frío en esas épocas. ¿Le parece cobarde recurrir a la negación para una descripción? Me parece grave. ¿Ha visto usted, doctor, la semilla del gilofongo? Mi mamá una vez me llevó a una huerta y son cosas impresionantes. Los sembradores usan en su lenguaje 9 palabras distintas para describir los estados definidos de la maduración de la semilla. Tienen también todo un diccionario de los efectos diversos conocidos que causa el consumo del té y se saben imposibilitados a terminar ese libro, porque dicen que el gilofongo está limitado solo al vivo. Le llaman fijro, si no me equivoco. No quiero intentar recordar los difíciles vocablos que ocupan los fajirabji, su lengua de 13 consonantes. Creo que eran 17, dije intransigente, pero eso no importa. ¿Cuál era el motivo de tal evocación? Ritmo estructural. Ahora que lo pienso, quizás. Así, quedó callada por unos largos y lacónicos segundos, hasta que frunció el ceño y dijo: ¿Sabía que allá en esas zonas también tienes gurús que niegan la negatividad? Esto es, rechazan enseñar palabras que a fuerzas sean contrarias a otras. Dicen que solo usted sí detestan recurrir al no, cosa que apruebo si eliminan al fin esos pleonasmos de nuestro lenguaje de decir, no hay nadie, por ejemplo. Esto que gramaticalmente es posible, semánticamente es inasible. Es así, forma de formas. Son las fuerzas contraproductoras que nos rodean, alivia. Si no existieran los antónimos, tampoco los sinónimos, pensamiento del pensamiento. Sí. Dijo, agachando la cabeza, como dándose cuenta que los gurús aquellos planteaban algo utópico que no se alcanzaría con el body puesto. Sentimos pena por tan fatídico destino, el de buscar el borde inexistente del fractal cognitivo y la negación de la negación. Otro día le rebatiré esa idea. Me dijo. Pasó el tiempo y era obvio que yo sería su asesor de tesis, puesto que también los demás profesores la apartaban, no diferente al hastío que sentía el alumnado. Me contó de sus clases de teosofía y cómo consiguió de tan joven el título de doctora en la materia, allá en alguna pagoda del marchante oriente. También me explicó cómo sentía pena que la más alta ciencia decayera a veces en discursos adoradores a Helena, que solo le tocó ser una más, decía con tristeza. Pero entonces, si ella era una más, como lo fue Ulises que también fue nadie, se plantea un problema de identidad macroscópica, le hice notar, tal que los grandes nombres fueran semejantes a los más niños. Parecía, de veras, acongojada, cuando intentaba confutar la existencia de estos seres, atascados en un cuchillo o en la imbecilidad. Pero como ella, en su hermenéutica ya los había puesto al lado de los elevados, que aquel vecino que se emborrachaba jugando cartas y escuchando reggaetón era tan relevante como Homero, Shakespeare o Blavatsky, tendría que decir algo para justificarlos. Más tarde, terminó admitiendo que era esa idea de altura, elevación y hasta de verdad la que más le molestaba asimilar. Capítulo 3. ¿Por qué la W será más importante que la C, sin ninguna Z? Pudimos vivir en la época de Joyce, o de Borges. Parecían inmóviles, así se sienten ya en el 2040 los versos de seres eternos. Pero usted dice que eso es solo un fragmento, ¿no? Tal vez, doctora, al refutar esa tesis de que lo que es de uno no es de nadie más, y por lo cual, negar algo del otro para probar la uniquenes del uno, se llega a la necesidad de ser individuo, de poseer un nombre y por lo tanto, cierto peso histórico.
River Run. Me encontré con esos cultos al nombre también. Lamentable, a veces me parece que los borgianos no le ofrezcan sangre cada 600 noches a aquel astro argentino. Eso se dice que es lo propagan, aquello que son lo más alto de lo más alto, o lo más bajo de lo más bajo. Cultum et sanguis. Ah. Pero allá, donde estudié la teosofía, en cambio piensan que no hay la misma mística en el sánscrito que en el inglés. Si usted le dice que son equiparables, es algo que les causaría quizás acidez de estómago. De quienes lo llevarían al Atman, al Sat, que tienen como 7 formas de definir al ser, o al mismísimo San Buda, y dicen que esos artificios lingüísticos y arcaicos valen más que su River Run. Quedé callado. Aquella vez, yo pensé, o mi primer pensamiento, fue un argumento de los ergoditas que desobjetivizaban al ser en una cueva profunda, donde la creación y la destrucción te llevan al Augenblick de muerte y el nacimiento de todos los autores. Y, pensar que antes sí creía con firmeza, no desde el oriente como los maestros de Alivia, más bien por el lado contrario. Un eurocentrismo occidental que propagué por Columbus, por Sartre, por Nietzsche, por Joyce, sobre todo de James. Y había cuestionado también la colonización, y el cosmopolitanismo más paradisíaco emanaba de mí, pero ni Joyce ni Dussel, ni Maimónides ni Owen podrían justificarme ya aquí. Todos esos autores que conformaron mi adolescencia, donde dolencias había muchas, y que así, siempre pregonaban esa sensación de ser único, porque solo yo les leía de la forma que solo yo podía leerles, y que ahora ese cúmulo de mis experiencias valieran poco menos que un intento por ser yo mismo, el hombre adulto, abuelo, anciano, abogado, asesor, avestruz. También fui amante y perdedor, festejaron frente a mí y festejé frente a otros, y esas victorias, purgadas de las derrotas, eran lo mismo, esa mosca que se metió a mi moco y que me hizo estornudar era Aloysius. Y ya ahí, ni Joyce ni ninguno de ellos me justificó ante esos ojitos negros que cuestionaban la trascendencia de mi yo. A veces siento, doctora Gonfaz, que ahonda en demasía dentro de la psique de los demás. Es incómodo, desnudo pecado. Capítulo 4. Ya lo sé, doctor. Disculpe a mi body el atrevimiento de decir lo que ya no puedo desdecir, pero es mi maldición de definir las cosas. Tal vez la enfermedad de la cosidad, o qué sé yo. De veras sentía yo que ella se sentía avergonzada de haberlo dicho. Sus mejillas se sonrojaron, pero el contraste de su aterrador negro cabello me erizó la piel en lugar de calmar mi congoja. No sé por qué no me decidí a decirle que se fuera, que ya estaba hastiado de su compañía, cualquier otra grosería de la que uno se arrepiente pero también se siente satisfecho. Pensé en mi padre, su portrait detrás de ella, mirándome en su locura de manicomio, 1996, yo tendría como 10 años máximo y las horas eran duras, yo le extrañaba pero lo odiaba, lo resentía porque había leído mis primeros acercamientos a Gregor Johann Mendel, y yo sentía que era así, ineluctable, como aceptábamos que Google nos mira, que no se podría hacer nada, que el gen de la locura, que es incompatibilidad a la realidad inmediata, estaba dentro hondo mío. Pero me tocó edificar después, sano, el manifestacionismo y fui parte de aquella generación. Yo que viví la guerra de parsimonio en Irak, que caminaba en la tranquilidad de ver cómo otros se despedazan, a veces esperé esa guerra me llegara, a veces sentía que ya había vivido esa guerra y que evitarla en Irak era algo que yo debía hacer, para sentir que yo era el elocuente, el que no se iba a aventar allá, como mi padre en la pared, alumbrando su falsa figura. Pongámoslo así, doctora. El límite de nuestros egos, en la eternidad de lo concebible, sea literatura, sea música, sea pensamiento, sea ficción, es aquel inevitable fragmento de un compuesto del que no hay que ahondar para sentir la fiebre y definirla. Porque ser un definidor, como usted ha dicho que se identifica, también lleva al peyorativismo, sin duda, Violet d'Amores. Ella rió y luego recordó a la primera presidenta acéfala manifestacionista de aquel nuevo y hermoso orden intermundial del Gran Consejo Sintafórico. Que decía que iba a luchar contra el peyorativismo, que esa era la única cosa, de la que se desprendían fragmentos interminables. Así como el discurso que le seguía para explicarles qué es el manifestacionismo, el mejor ejemplo es el tratado aún vigente de Michel Laporte, aunque ya en la actualidad, año en que escribo en el 2052, esos párrafos que refutaban a la democracia quizás se sientan de más.
Pero claro, está lo de que el texto no tiene relevancia. Ni los presidentes que le siguieron a Melissa Piñón, la primera mandataria céfala, que admitía que su carisma fue solo un medio a algo más grande y complejo. No adorar al ego sino a la idea. Fueron muchos años para esa construcción de la que ya se ha escrito mucho y remito a los pasajes de la New Encyclopedia of the Singapore, donde se narra algo de historicismo crítico, de cómo llegamos hasta aquí. A debatir al mismísimo ego que somos para sentir que podemos ser, algo más que no eres ni tú ni soy yo. Usted me parece, una exageración de la irrelevancia de quien practica la manifestación, y mire que no es poco decírselo, doctora. Riverrun. No sé, doctor. Tal vez sea porque atiendo a que mi opus magnificare sea sobre el estudio de la gran nombradía, por eso evoco tan efusiva cuestión hacia los nombres y los egos. Pero es bien claro por qué existen los filtros, para que no se vuelva una crisis, como antes había las financieras, de la identidad. No todos están dados a transitar por estos pasajes, pero déjeme mencionar a Levi. Capítulo 5. Ya la completitud era paradisíaca y la tesis de identidad estaba agotada, dejé de verla entonces por un tiempo. Necesario, pues intenté pensar nuevos argumentos para refutarla mientras me ocupaba del jardín que Roy, un par de estaciones atrás cuando murieron sus padres, había abandonado. No quería viajar. Esa búsqueda de distracción para también buscar justificar al yo, nunca la juzgué como factible. Más bien, sentía que debía refugiarme en todos mis símbolos, renacer las viejas memorias y recuerdos. En realidad me di cuenta que no hay otra cosa más que la distracción y la remembranza. Las dos, máscaras del futuro y del pasado, respectivamente. La volví a ver en el Desirasa del 2044, una estación antes de que ella muriera en el sueño. Me dijo que había ya aceptado la idea de la gran disolución, Mahapralaya, pero que no sabía aún nada de eso, que una cosa muy distinta es dar fe de la existencia de algo y otra ser ese algo. Recordamos quizás al profesor venustiano que, a comparación de Jung, ponía más valor y énfasis en la creencia que en el ser. Ella no distinguía esta cualidad como para buscar comprobación de nada. Creo que de todos mis alumnos, siempre fue la única que renegó en secreto esa base epistemológica, pues más allá de las citas y los nombres, dudaba de un papel de Google Scholar, como se duda de la suma teológica, que los experimentos estaban en otro lado decía, que citar no era algo exterior a la tesis que uno realizaba, etc., sino para demostrarse. Cuando usó esa palabra, pensé, por ambigüedad del prefijo, en demonios, que ya está, es una base, uno más. ¿Cuánto vale el ensayo de Origin of Species by Means of Organic Affinity de Frege comparado con el monstruo de Origin of Species de Darwin? ¿O quién se acuerda siquiera del nombre del padre de Charles Darwin, que también fue biólogo? Ese tipo de preguntas, decía ella, podrían hacerse contra cualquier estructura y nomenclatura. Reconoció que le faltaba leer a Foucault y su dudar por el autor, pero ella tenía bien claro que, había macros y micros, cueste a quien le cueste, también en la gran nombradía, la cual representaba la completitud de los nombres evocados en la historia. Luego me decía, como si no me estuviera atascando por una manzana. Doctor, imagínese la estética supracognitiva del gran autor. Esa que solo se sentiría cuando la gran autoría toma conciencia, no de la totalidad de su creación, sino de su ración. Su panegírico, su enciclopedia. Ya dijo Paulo Coelho que el Ulises cabe en la palma de la mano. El tratado de heterocósmica del vómito Leel vale lo mismo que el diario de un ser oprimido, sufriendo en una prisión. Los Upanishads no son más que los borradores de un poema de amor que nunca fue leído por la amada, o la Divina Comedia no pesa más que los garabatos con crayón de un niño en kindergarten, etc. Estos ridículos e incómodos ejemplos son para dejar más o menos clara esta idea. La relevancia de uno y otro texto no depende de la trascendencia que puedan adjudicarles las masas, que tanto valen como un hormiguero, sino de su punto y fragmento específico en la imaginaria completitud de la gran nombradía. Pero usted acaba de aceptar lo macro y lo micro, doctora Gonfaz. ¿Cómo es que aún tiene problemas para aceptar el darle valor o importancia más a uno que a otro? Reconozca que Darwin fue más que Henry Freke, aunque mi sangre irlandés me castigue en decirlo, debía decirlo, ritmo estructural. No sé si me refería a eso, doctor Triptonerto. Mira este otro ejemplo.
Supóngase una minoría de melómanos jazzistas que encuentran más complejos y bellos los solos de Rick Dolby que los de Charlie Parker. Ni usted ni yo tendríamos argumentos para debatirle a ese pequeño grupo de seres que denostarían a un grande como David para en cambio verlo solo como una necesaria bandera que otros más adelante, acaso sin bandera, se inspirarían para evocar estructuras inmensas. Hablar de más y de menos es hablar de cantidades y cuando es de personas, personajes, no es debido ahondar mucho. El Consejo ha insistido en eso. Tomen ejemplos como los de Paco Ignacio Taibo II, que ocupaban las mayorías para construir su patria y su nación, luego decir que lo suyo es lo de todos. Por eso niego el todo, la verdad, lo grande. Porque olvidamos la remotísima enseñanza del anciano de barbas blancas, que si recordamos, fue el ser que inició esta era y dice así. Todas las verdades son verdad, la verdad está ahí pero no está, porque está en todo diferente. Por eso los grados de relevancia no dependen de los más, sino solo basta uno, o nadie. De aquella cita mareteísta, algo sin duda debió haber sido agregado de su autoría, pero era ridículo pensarlo, si ya ella, aquí mismo, negaba la existencia de la autoría, como Foucault, refutándolo desde la existencia de la gran autoría. Capítulo 6. Debo admitir que yo fui, en cierta parte, responsable de que los hallazgos y los escritos de la doctora Gonfaz no se expandieran en su tiempo más allá del charco. Las pocas publicaciones que en vida realizó fueron de temas académicos que todos veían y aplaudían, porque entendían. Sus otros escritos, los secretos que solo me contaba a mí, eran implausibles para la comunidad. Así lo sentía yo, incauto. Ya veo que su legado comenzó a extenderse, sobre todo después de que la poeta Maimónides escribiera sobre ella, le llamaba Mahatma Solasyum. También se le agradece su invento del separador de libros que a su vez, separaba a uno de los ambientes ficciónicos impuestos por las cúpulas sintafóricas. Invento que incluso algunos rebeldes del anarquismo aceptaron con devoción. Pero en el 2044, cuando me exponía estas últimas ideas que desde la manifestación madista realizó, pensé que no debía propagarse aquella idea de la fragmentación de la identidad como factible o polémica. Su problema entre lo macro y lo micro era una tangente de la separación de verdad y mentira. La escuela sintafórica lo diferenció como las fuerzas contraproductoras, o compensatorias. Decir que son la misma cosa nos lleva a esa inferencia de mezclados indefinidos y de desórdenes de formas. Otro se hubiera reído en el pleonasmo. Otra más, probablemente Rebeca, hubiera advertido la ubicuidad innecesaria de plantear una sola sustancia que sea a su vez todos los términos o nombres. Otro decaería y se rendiría de intentar pensar un razonamiento más allá de lo binario. Otro pensaría que, decir que la verdad y la mentira son lo mismo, sería pensar que uno es más que tres, o que 1000 es menos que 2. Pero en las matemáticas, a diferencia de los razonamientos que puede hacerse uno a sí mismo para definir quién es, las bifurcaciones son tan largas y las series son tan impresionantes que demarcan tantas cosas que al final, solo son números. Más en el tema de la identidad personal no podríamos ser cantidades, porque ineluctablemente, como afirma Livia, el 7 o el 3 serían más importantes que el 1729 o que el 5569. O el 1, ¿quién y por qué sería el 1? Entonces ya entiende por qué, para mí, el más nimio es el más excelso, el traidor es igual de necesario que el héroe, el villano y la víctima. Lo que pasa es que no nos gusta pensar que tenemos el mismo valor que todos los demás, o que nuestro nombre pasa ignoto y se liquida en la oscuridad del olvido, donde también se difumina el infame. Esa idea de medir por obras o por fe. Queremos creer en el Übermensch, en cumplir nuestros sueños y llevarnos todos nuestros secretos a la tumba donde nadie los conocerá. Pero ahí está la pastorcita Angel Olsen cantando If It's Alive, It Will, donde dice que aquel dolor que sentiste ya lo sintió otro. Imagínese nada más cuántas sonrisas se producen, tan solo en nuestro globo, en este preciso momento, en este segundo solamente. No podría pensar en una cifra así. No soy como nuestro amigo Carfócrates, matemático. Mundo sin fin. Yo tampoco. Pero ¿a poco no suena herejía que una cantidad tan honda y refulgente, como son las supramagnitudes transfinitas, sea algo tan pequeño como un cuadro de 2 por 2, o una línea de 0.3 centímetros? No podría decirle que en esa línea cabe la memoria individual o el ego universal.
Tampoco quiero ya ocupar los libros herméticos, para sentir que mi razón es más alta que la de usted, porque no quiero que esos 0.3 centímetros se conviertan en una supramagnitud. Quiero sentir más bien, que en esa incognoscible totalidad de la gran hombradía, Frege y Darwin caben en la misma mesa, quizás el paraíso barra infierno en el que ambos, el intérprete de la canción más niña y el genio musical más insondable, tienen la misma relevancia, o donde pi vale más que 100. Su planteamiento me parece similar al adversus de Borges, pero difiere porque usted no dice que el traidor y el héroe son el mismo ser. Usted dice, en cambio, que son dos magnitudes, cualquiera, que quizás tienen diferentes valores y pesos, uno más que el otro, indefectiblemente, pero que en el conteo absoluto, caben la misma importancia. Ritmo estructural. Le acepto todo lo que dijo exceptuando lo del valor. Si le admito eso, se dirá, como ya se dijo, que el peso determina la envergadura histórica, y es precisamente lo opuesto a lo que intento explicar. Yo digo más bien que este debate, que ni siquiera podemos decir que ya se ha acabado de formular, que surge de lo espontáneo, de lo que yo usted podamos pensar, con argumentos que se componen al instante, que apenas si se comprenden o que tienen lógica sustancial relativista. Esto que somos, en esta página de este libro, doctor, tiene no más relevancia que los diálogos de Aristóteles y Platón. Por mencionar uno más, entre otros múltiples cualquieras, claro,